Mis hermanos, mis amigos, nos volvemos a encontrar aquí para leer o estudiar el último capítulo del libro de los Hebreos. Es decir, la predicación de Pablo que fue escrita. Para poder entender el capítulo 13, necesitamos ver el contexto cultural del mundo grecorromano. Algo que tenemos que decir y que tiene que quedar claro es que las ciudades tenían sus dioses y las ciudades hacían sacrificio a sus dioses para que viniera lluvia, para que hubiese buena cosecha, para ser libre de las enfermedades, para ser libre de los enemigos. Así que la ciudad entera, la comunidad de la ciudad, hacía sacrificio a sus dioses. Si alguien no hacía sacrificios, pues se entendía que no amaba a la ciudad y que no amaba a las personas de la ciudad. Entonces, cuando el cristianismo se comienza a difundir por el mundo grecorromano, había una dificultad. Los que se estaban haciendo cristianos no estaban sacrificando a los dioses de las ciudades. Y algunas ciudades sacrificaban al emperador, quemaban incienso al emperador. Entonces, esto comenzó a ser un problema para los que estaban aceptando el cristianismo, porque se les veía como contrarios al bienestar de la ciudad. Y aparte de eso se le inventaba cosas a los cristianos. Por ejemplo, se decía que los cristianos eran caníbales, porque hacían unas reuniones donde tomaban sangre y comían carne de un tal Jesús. O sea, entonces no amaban la ciudad, eran caníbales, y también se les culpaba de practicar el incesto, porque decía, esos son hermanos y se casan entre hermanos. Por supuesto, no era cierto, pero era una de las razones por las cuales el ser cristiano era un oprobio, era una vergüenza. Y además se decían, estas son personas que no tienen un buen raciocinio, porque siguen a un hombre criminal, que fue tan criminal que se le sacrificó en una cruz. En aquel entonces, quien era sacrificado en una cruz era un oprobio y se sacrificaba en la cruz a los malhechores. Así que ser cristiano en el mundo grecorromano era muy complicado. Sin embargo, los hermanos estaban buscando la forma de seguir creyendo en el Señor y avanzando en la gracia. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando una ciudad se comenzaba a molestar a los cristianos por estas cosas de que ellos no sacrificaban a los dioses de la ciudad, muchos hermanos eran colocados prisioneros. Y el detalle es que ser prisionero no es que sea, bueno, te vamos a poner 3 años de cárcel. No, eras prisionero mientras se te daba sentencia para vivir o para morir. Entonces, ser un preso en aquel tiempo era muy grave. Otra cosa también que ocurría es que muchos cristianos se les expropiaba sus propiedades por esta situación de que ellos no sacrificaban a los dioses de la ciudad. Entonces muchos hermanos tenían que salir de esa ciudad, ir a otra ciudad donde poder encontrar a alguien que los hospedara. ¿Ves? Entonces, ya teniendo este contexto cultural, podemos entender el capítulo 13 de los Hebreos, si no llegaríamos a conclusiones muy erradas. Teniendo en cuenta que muchos hermanos estaban sufriendo por esta situación de sacrificar a los dioses, que ellos no lo hacían, los hermanos tenían que huir. Y entonces en ese contexto es que Pablo invita a la iglesia a que tenga amor fraternal. Ahí está en el verso 1, dice, permanezca el amor fraternal.
Y dice algo más. No, el verso 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Mira. Y el verso 3 dice, acordaos de los presos, como si estuvieseis vosotros presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si vosotros estuvieseis en su mismo cuerpo. Él está pidiendo a los hermanos que cuiden a los otros hermanos que están pasando dificultades, que se están teniendo que ir de una ciudad a otra. Entonces, por eso le dice, no olvidéis la hospitalidad. No es como hoy, que uno va a una ciudad y consigue hoteles, consigue posadas. En aquel entonces no era tan común. La gente generalmente cuando se movía de un lugar a otro iba donde sus familias. Entonces ahora que algunos hermanos cristianos se estaban pasando dificultades, por lo que acabamos de decir, al moverse a otra ciudad, era importante que los hermanos cristianos de esa ciudad hospedaran a aquellos que venían siendo perseguidos. Y Pablo exhorta también, visita a los presos, es decir, visita a los hermanos que están siendo apresados por su fe, porque se les tenía que llevar comida. Y aparte de eso, cuando tú llevabas alimento, visitabas al preso, tú te identificabas con él, es decir, tú decías, este también es cristiano. Así que ser cristiano aquel entonces no era nada halagüeño, no es como hoy que tú sales con una Biblia, pero nadie te dice nada, ni te persigue. Es más, algunos dicen, oye, mira, fulano se metió a cristiano, qué bien. En aquel entonces no. Se difamaba tanto el cristianismo que uno de unos grafitos encontrados en un cuartel romano muestra allí un cristiano adorando a su Dios, pero ahí está el cristiano y arriba está un hombre crucificado con cabeza de asno. Ese era el desprecio que se sentía por el cristianismo, o sea, que al aceptar al Señor tú llevabas el oprobio de Cristo y estabas sentenciado a vivir una vida miserable. Por eso Pablo habla a sus hermanos que permanezca el amor fraternal. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Bien, sigamos. Luego Pablo da una recomendación y él dice ahí en el verso 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y el verso siguiente, 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es interesante que Pablo una estos dos elementos, un matrimonio sin mancilla y no tener avaricia, que lo una con el amor fraternal. Porque la consecuencia del amor fraternal es que estos dos elementos van a desaparecer. El mundo grecorromano era un mundo inmoral, un mundo donde la avaricia era campal. Y Pablo exhorta a los cristianos a guardarse de esto. Y cuando dice que no haya en vosotros la avaricia, y dice, no, hablando que Dios le diría, no te desampararé ni te dejaré. Porque habían hermanos que habían dejado todo por Jesús, que habían perdido todo por Jesús. Entonces ellos estaban pensando, valió la pena. Mire cómo estoy pasando trabajo. Y entonces Pablo exhorta a esos hermanos y le dice, recuerda la promesa de Dios, no te desampararé ni te dejaré. Y aquí ya nosotros tenemos que ir sacando aplicaciones para nosotros. ¿Cuál? Una, el ser hospedadores. Y yo felicito a los hermanos que hospedan a los jóvenes estudiantes colportores. Cuando tú haces eso, estás recibiendo una bendición que solo la eternidad te dirá cuánto bien has hecho al hospedar a hermanos, a jóvenes estudiantes colportores. Tal vez le estoy hablando
algún hermano que tiene un colportor en su casa, hermano, Dios le pagará por eso. Eso téngalo por seguro. Muy bien. Ajá. Luego continuamos, vamos a la otra, dice el verso 7, la otra sección. El verso 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el verso 17 nos dice algo parecido. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Aquí hay algo interesante. Pablo dice de los pastores que habían pasado, que habían fundado esas iglesias, ¿sí?, que recordaran su fe y que les imitaran. Pero también habla de los pastores que ahora estarían allí y les pide que por favor se sometan a ellos. Esa es otra razón por la cual Pablo en el verso 1 dice: permanezca el amor fraternal. La iglesia debía mostrar su amor hospedando a sus hermanos perseguidos, visitando a sus hermanos presos, animando a los hermanos que estaban en dificultades para que no cayeran en inmoralidad ni cayeran en avaricia, porque pues se veían que estaban arruinados. Pero también habla de cuidar de sus pastores, de imitar a sus pastores. Esa era una consecuencia del amor fraternal. ¿Sabe que hoy muchos de los jóvenes se están perdiendo, se han ido a la apostasía? Y esa apostasía empezó a la hora del almuerzo del sábado. ¿Cómo así? Bueno, muchas familias llegan del culto del sábado, se sientan a almorzar y comienzan a criticar a su pastor, a criticar su predicación, a criticar todo lo que puedan. Estos padres no se están dando cuenta, pero están sembrando en sus hijos descontento, desconfianza, duda, desprecio a la iglesia. Eso están sembrando y mañana cosecharán hijos fuera de la iglesia. Querido hermano, guardémonos de lo que hablamos. ¿Usted quiere que su iglesia avance? Ore por su pastor. Dígale palabras de ánimo a su pastor. Recuerda, cuando tú oras con tu pastor, le ayudas en su vida espiritual. Cuando tú das palabras de ánimo al pastor, nutres su situación emocional y él estará más animado a avanzar en la iglesia. Una iglesia que no ama a su pastor, el pastor le cuesta ir a esa iglesia. Tenga presente eso, hermano. Por favor. Recuerde, ame a su pastor. Bien, vamos ahora a la siguiente, al verso 9. El verso 9 dice así: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. La iglesia se fundó por judíos y los primeros cristianos fueron judíos. Bueno, muchos de ellos, aunque amaban a Jesús, aún seguían sacrificando en el templo en Jerusalén. Muchos de ellos que estaban en la diáspora, es decir, que estaban esparcidos por el mundo grecorromano, ellos tenían ciertas ceremonias de alimentos, pues ahí no podían sacrificar porque no tenían el templo, pero sí ellos hacían ciertas ceremonias de los alimentos como una forma de agradar a Dios para que los bendijera. Y esto es más o menos lo que trata de decir Pablo. Dice, no hay nada que tú puedas hacer para sumar a tu salvación.
Jesús lo hizo todo. Lo único que necesitamos es entregarle al Señor nuestra vida y Él la va guiando. Pero nosotros tenemos la costumbre que cuando alguien nos da un regalo, nosotros como que quedamos en una deuda y le devolveremos un regalo. Pues muchos hermanos estaban haciendo esto. Aunque amaban al Señor, seguían con sus costumbres religiosas anteriores que ya eran inútiles. Ya los sacrificios no tenían un lugar. Jesús era el sacrificio máximo. Pero Pablo nos da una exhortación muy buena porque dice, es mejor afirmar el corazón con la gracia. En vez de buscar la salvación por obras, era afirmarse en la gracia que Jesús da. Mira qué importante es eso. ¿Okay? Y él sigue diciendo, es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovechan a los que se han ocupado en ellos. Obrar nuestra salvación no va a servir. Hay muchos cristianos que hacemos cosas por Dios, pero le reclamamos. Hay hermanos, por ejemplo, que entregan sus diezmos y sus ofrendas creyendo que es una póliza de seguro. Entonces, si se enferman, si los botan del trabajo, si las cosas les salen mal, le reclaman a Dios. No, tenemos que crecer en la gracia. ¿Qué tal que Juan el Bautista le hubiese dicho eso al Señor cuando lo sacaban para decapitarlo? Dice, Señor, yo he trabajado tanto por ti, ahora me quitas la cabeza. Cuando amamos al Señor, en nosotros necesariamente nacerá el amor fraternal, pero también nacerá una fe que crece con las dificultades y, fíjate qué interesante, las dificultades lo que harán es fortalecernos y tener la capacidad de avanzar en la experiencia cristiana en medio del sufrimiento. ¿Qué tal que el profeta Jeremías, el profeta Isaías le hubiesen dicho al Señor, Señor, pero hice tanto por ti y ahora me están apedreando y ahora me están asando? Murió asado, otro murió aserrado. No, el seguir al Señor no es una póliza de seguro. El Señor murió por manos criminales, pero Él lo hizo porque nos amaba. Bueno, nosotros también tenemos que sacrificarnos por el Señor. Siéntase gozoso en llevar el oprobio de Cristo. Siéntase gozoso en sufrir por Jesús. Eso es una bendición. Porque si sufrimos con Él, dice el apóstol Pablo, reinaremos con Él. Muy bien, y vamos a la última parte. Ahí en el verso 13 y 14. Dice el 13, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su oprobio. Pablo aquí está hablando de esos hermanos que tenían que salir de sus ciudades, pero dice, salgamos con Él. Es decir, ir en la compañía del Señor. Ir solo es muy duro, hermanos. Pero si vamos con el Señor en medio de nuestras dificultades, será más fácil. Llevando el oprobio de Cristo. Eso ocurría con nuestros hermanos. Hoy no. Hoy ser cristiano es casi algo de moda. Aquel tiempo no. Pero sabe, un día eso va a llegar. Que no será muy seguro ser cristiano. Pero tendríamos que ser lo suficientemente maduros para llevar el oprobio de Cristo. Y el verso 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Estos hermanos que tenían que sufrir, que salir de una ciudad a otra, que perdían sus bienes, salían de su ciudad, y Pablo le dice, mira, no te preocupes por esta ciudad. Esto no importa. Ten pendiente la ciudad por venir. Hermano, es la esperanza de lo que Jesús está haciendo allá. Hay muchos miembros que tienen que huir de un lugar a otro. Y eso tiene una bendición. El que nos ayuda a no apegarnos a las cosas materiales. A que el patriotismo no tenga nada que ver con el cristianismo. Y más bien pensar que esas cosas que perdemos no
No importa, no son permanentes, pero lo que sí es permanente es el reino por venir. Y Jesús quiere que tú y yo estemos listos para ese reino. Querido hermano, pidámosle al Señor, Señor, dame amor fraternal para amar a mi hermano genuinamente. Vamos a orar. Pero antes de orar, te recuerdo, si esto ha sido útil para ti, asimílalo, internalízalo, compártelo. Sea una bendición para otros. Oremos. Señor Jesús, gracias porque tú eres quien genera en nosotros el amor fraternal. Ayúdanos a darte nuestros corazones para poder amar genuinamente a nuestros hermanos, para que no tratemos a nuestros hermanos como ciudadanos de segunda clase, para amarnos genuinamente, para que nuestro amor crezca, nuestra fe crezca y podamos sufrir gozosamente por ti, hasta que tú vengas, Señor, y nos lleves al reino que nos has prometido. Lo agradecemos en tu nombre, querido Jesús. Amén.